En el principio de todo, cuando aún no existían ciudades, ni lenguas, ni pueblos, la tierra era un lienzo puro, recién creado, vibrante de vida y de misterio. En ese espacio naciente, lleno de ríos cristalinos, árboles frondosos y animales que recorrían los campos sin miedo alguno, Dios decidió colocar a la primera criatura hecha a su imagen y semejanza, el hombre. Lo llamó Adán. Adán abrió los ojos por primera vez en un jardín distinto a cualquier lugar que nosotros podamos imaginar. Era el Edén, un paraíso donde no había dolor, ni hambre, ni sufrimiento. Todo lo que necesitaba estaba allí en frutos de 1000 colores, agua fresca que corría en riachuelos serenos, aves que cantaban al amanecer y criaturas pacíficas que convivían en armonía. El Creador le confió a Adán una misión en cuidar del jardín y gobernar sobre todo ser viviente. Cada árbol, cada semilla, cada río estaba bajo su cuidado. Pero aunque tenía a su alrededor una abundancia infinita, algo le faltaba. Entre todos los seres, no había ninguno como él. No había nadie con quien compartir sus pensamientos, su risa o su silencio. Dios, al ver su soledad, decidió darle una compañera. Así, mientras Adán dormía profundamente, tomó una de sus costillas y de ella formó a la primera mujer. Al despertar, Adán la miró y comprendió que no estaba solo. Ella sería llamada Eva, la madre de todos los vivientes. Adán y Eva caminaban juntos por el Edén, desnudos y sin vergüenza, porque no existía la malicia en sus corazones. Vivían en la plenitud de la inocencia, disfrutando de los dones que el Creador les había entregado. Su única condición era una no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el centro del jardín. Si lo comes, advirtió Dios, ciertamente morirás. El jardín era vasto y pleno, y aquel mandato parecía sencillo. Miles de frutos estaban a su alcance, todos dulces y abundantes, pero en la naturaleza humana habita la curiosidad, y en la sombra del Edén se movía también la astucia. Una criatura observaba, esperando el momento oportuno, a la serpiente, el más sagaz de todos los animales. Con palabras dulces y llenas de engaño, se acercó a Eva, le habló de lo prohibido, no como un límite, sino como una puerta hacia la sabiduría. ¿Es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Preguntó con fingida inocencia. Eva respondió, podemos comer de todos los frutos, menos del que está en medio del jardín. Si lo tocamos o lo comemos, moriremos. La serpiente sonrió con malicia y susurró a no morirán. Lo que sucede es que Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Las palabras sembraron la duda en el corazón de Eva. Miró el fruto prohibido y lo vio hermoso, brillante, apetitoso. Y no solo lo deseó por su sabor, sino por la promesa de conocimiento. Finalmente tomó del fruto y lo comió. Después lo ofreció a Adán, y él, sin cuestionar, también comió. En ese instante sus ojos se abrieron y comprendieron algo que nunca antes habían sentido en la vergüenza. Se vieron desnudos y corrieron a cubrirse con hojas de higuera. El Edén, que antes era un lugar de paz, se volvió un espacio de temor. Habían desobedecido al Creador, y con ello habían marcado el destino de toda la humanidad. Cuando el día avanzaba y la brisa recorría suavemente el Edén, Dios descendió al jardín, como solía hacerlo, para caminar entre sus criaturas. Pero esta vez, Adán y Eva no lo esperaban con alegría. En lugar de correr hacia él, se escondieron entre los árboles, temerosos de ser descubiertos. ¿Dónde estás, Adán? Preguntó la voz del Creador que resonaba en cada rincón del paraíso. Con el corazón agitado, Adán respondió desde su escondite. Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces, la voz divina se tornó solemne. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Adán, en lugar de asumir su falta, señaló a la mujer. A la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, buscó también excusa y dijo, a la serpiente me engañó, y comí. El Creador miró a cada uno y pronunció las consecuencias de sus actos. A la serpiente le dijo, por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella aplastará tu cabeza, y tú herirás su talón. A la mujer le declaró, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás.
El Edén ya no sería su hogar. La inocencia que habían disfrutado había quedado atrás, y ahora cargaban con el peso de la desobediencia. Dios, en un gesto de compasión, les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez, un recordatorio de que ya nada volvería a ser como antes. Luego con firmeza los expulsó del jardín. Los envió a trabajar la tierra fuera del paraíso, un mundo más duro y lleno de retos. Y para proteger el acceso al árbol de la vida, colocó al oriente del Edén a querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, impidiendo que el hombre pudiera volver. Así terminó la vida en el Edén para Adán y Eva, los primeros seres humanos. Cargaban con la marca de su error, pero también con la misión de multiplicarse y llenar la tierra. La historia de la humanidad, con todas sus luces y sombras, había comenzado. El paraíso perdido se convirtió en recuerdo y en anhelo. Adán y Eva, entre lágrimas, comprendieron que sus decisiones habían cambiado el curso de todo. Sin embargo, aún permanecía una chispa de esperanza, la promesa de que, algún día, la descendencia de la mujer derrotaría al mal que había entrado al mundo. Ese fue el inicio de la caída, pero también del camino de redención que con el tiempo se desarrollaría a lo largo de generaciones. La humanidad había nacido, no en la perfección eterna, sino en la lucha constante por regresar a la luz que un día había habitado en el Edén. Al ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en un mundo desconocido. La tierra, antes fértil y generosa, ahora se presentaba hostil. El suelo requería esfuerzo, el sol quemaba con fuerza, y las noches se volvían frías. El pan ya no era un regalo del jardín, sino el fruto del sudor y del trabajo constante. Con el paso del tiempo, Eva dio a luz a su primer hijo, Caín. El dolor del parto fue tal como Dios lo había anunciado, pero al sostenerlo en sus brazos, sintió la esperanza de un futuro. Después nació Abel, y así la primera familia de la humanidad comenzó a crecer. Caín se dedicó a trabajar la tierra, sembrando y cosechando. Abel, en cambio, cuidaba de los rebaños. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero no con el mismo corazón. Abel presentaba lo mejor de su ganado, mientras que Caín daba solo parte de lo que producía. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que encendió en él los celos y la ira. Un día, dominado por la envidia, Caín llevó a Abel al campo y allí lo atacó, quitándole la vida. La primera sangre inocente manchó la tierra. Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, intentando evadir la culpa, respondió, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? La voz divina fue implacable. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás, errante y extranjero en ella. Y Caín partió, llevando consigo el peso de su crimen y la marca de su desobediencia. Adán y Eva, al recibir la noticia, sintieron un dolor profundo. Perdieron no solo a un hijo, sino a dos, a Abel muerto y Caín desterrado. Ese fue el precio del pecado, que se extendía más allá de su propia falta, alcanzando a sus descendientes. Sin embargo, la vida continuó. Eva dio a luz a otro hijo, Set, y con él nació también la esperanza de que la promesa de Dios aún seguía viva. La humanidad comenzaba a multiplicarse, pero también empezaba a escribir una historia marcada por la lucha entre la obediencia y la rebeldía, entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. A lo largo de los años, Adán y Eva envejecieron, sus rostros se llenaron de arrugas, sus manos se endurecieron por el trabajo, y sus corazones se llenaron de memorias del paraíso perdido, de los hijos nacidos, del dolor y la esperanza que los acompañaba. No eran perfectos, pero eran los padres de toda la humanidad, los primeros en experimentar la grandeza y la fragilidad de la vida. Su historia no es solo la de una caída, sino también la de un comienzo. Adán y Eva representan la capacidad humana de elegir, de errar, de sufrir y aún así levantarse. La pérdida del Edén no fue el final, sino la apertura de un camino donde cada ser humano, generación tras generación, busca recuperar aquello que un día se perdió en la comunión con lo eterno. El relato de Adán y Eva no es solo memoria de un tiempo antiguo, sino un espejo que muestra nuestras propias decisiones. Ellos dejaron al mundo la herencia del trabajo, del dolor, pero también la posibilidad de redención, porque incluso en medio del error, siempre permaneció viva la promesa de que algún día la humanidad volvería a caminar en la luz. Los días de Adán y Eva se transformaron en años, y los años en décadas. Ellos vieron cómo sus hijos y los hijos de sus hijos llenaban la tierra, extendiéndose más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Cada nuevo nacimiento era motivo de alegría, pero también de preocupación, porque el mundo fuera del Edén no estaba libre de peligros ni de sombras. Adán, en muchas noches, contemplaba el cielo estrellado y recordaba el jardín del que había sido expulsado. La frescura de los ríos, el canto de las aves y la paz de aquellos días inocentes
volvían a su memoria como un eco inalcanzable. Sabía que la culpa de aquella pérdida lo acompañaría hasta su último aliento. Aún así, también entendía que su vida tenía un propósito en ser la raíz de una humanidad que algún día aprendería a elegir la vida sobre la muerte. Eva, por su parte, cargaba con un dolor silencioso. La pérdida de Abel la marcó profundamente, y aunque Seth trajo consuelo, siempre existió en su corazón la herida de aquel hijo que nunca volvería, pero también fue testigo de cómo la promesa divina se mantenía viva en la descendencia, porque a través de sus hijos se extendía la posibilidad de un futuro distinto. Con el paso de los siglos, los descendientes de Adán y Eva comenzaron a construir aldeas, a domesticar animales, a cultivar la tierra con mayor sabiduría. La humanidad progresaba, pero el pecado seguía presente en cada generación. La desobediencia de los primeros padres había dejado una marca profunda, y cada hijo de la tierra llevaba consigo esa lucha interna entre el bien y el mal. Adán vivió 930 años antes de volver al polvo del que fue formado. Fue testigo de la grandeza y la fragilidad de su propia descendencia, y aunque murió lejos del Edén, su memoria quedó como la del primer hombre, aquel que caminó con Dios y que también cayó por no resistir la tentación. Eva también vio cómo la vida seguía su curso más allá de su propia existencia. Ella, que fue la primera en escuchar el engaño de la serpiente, se convirtió en símbolo de maternidad, de dolor, pero también de esperanza. Su nombre, madre de todos los vivientes, se cumplió en cada generación que brotó de su vientre y de su linaje. El relato de Adán y Eva no es solo el inicio de la humanidad, sino la raíz de las preguntas más profundas. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la lucha constante entre el bien y el mal? Ellos nos recuerdan que cada decisión tiene un peso, que la libertad es un don, pero también una responsabilidad. El Edén, cerrado por los querubines y la espada encendida, quedó como símbolo del paraíso perdido, un lugar al que la humanidad no podía regresar por sus propias fuerzas. Y sin embargo, en el corazón de los hombres permanecía la nostalgia de aquel hogar perfecto, el anhelo de volver a caminar en plena comunión con su Creador. La historia de Adán y Eva sigue viva no solo como un relato antiguo, sino como la explicación del origen de lo que somos en seres capaces de amar, de fallar, de soñar y de buscar redención. Ellos fueron los primeros en experimentar la consecuencia del error, pero también los primeros en recibir la promesa de que algún día la victoria sería restaurada. Así concluye el relato de los primeros padres de la humanidad, una historia que mezcla la grandeza de la creación, la fragilidad de la desobediencia y la esperanza de una redención que atraviesa generaciones. La historia de Adán y Eva no es un final, sino un comienzo que aún hoy resuena en cada uno de nosotros. El legado de Adán y Eva trascendió más allá de sus vidas. Sus descendientes se multiplicaron y llenaron la tierra, llevando consigo tanto la capacidad de crear como la inclinación a destruir. Cada generación heredaba el eco de la primera elección: obedecer o desobedecer, confiar en el Creador o dejarse arrastrar por la tentación. Los sabios de tiempos antiguos narraban su historia como advertencia y enseñanza. Recordaban cómo la serpiente había sembrado la duda, cómo el deseo de ser como Dios los llevó a perder el paraíso, y cómo esa misma lucha permanecía en cada ser humano, porque todos de algún modo siguen enfrentando el mismo dilema: escuchar la voz de la verdad o ceder ante el susurro del engaño. El Edén, aunque perdido, quedó grabado en la memoria de la humanidad como símbolo de lo que alguna vez fue posible: un mundo sin dolor, sin muerte, sin división. Los hijos de Adán y Eva, generación tras generación, anhelaban regresar a esa perfección, construir de nuevo un lugar de paz donde la armonía no fuera un sueño, sino una realidad. Y es que la historia de Adán y Eva no solo explica un origen, sino que marca el inicio de un camino en el del ser humano, que a pesar de la caída, nunca deja de buscar lo eterno, en sus errores y en sus logros, en sus lágrimas y en sus victorias. Los descendientes de los primeros padres llevan consigo la huella de aquel comienzo. Ellos, Adán y Eva, no fueron héroes sin mancha ni modelos inalcanzables. Fueron humanos, los primeros en descubrir lo que significa elegir, los primeros en sentir vergüenza, los primeros en llorar por la pérdida de un hijo, y los primeros en experimentar la esperanza al ver crecer nuevas generaciones. En su humanidad está reflejada la nuestra, con todas sus contradicciones y aspiraciones. Aunque el Edén quedó atrás, la promesa permaneció: en algún día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese anuncio fue el rayo de luz en medio de la oscuridad, la certeza de que la caída no era el final, sino el inicio de una historia mayor, donde la justicia y la vida prevalecerían. Hoy, cuando pensamos en Adán y Eva, no recordamos solo a los primeros habitantes de la tierra, sino al espejo de la condición humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre el peso de la libertad y sobre el anhelo profundo de regresar al hogar que se perdió. Nos muestra que incluso en el error más grande
puede haber esperanza, y que incluso en la oscuridad más densa puede brillar la promesa de la redención. El relato que comenzó en un jardín perfecto sigue vivo en la memoria de la humanidad, porque aunque los árboles del Edén ya no estén ante nosotros, en lo profundo de cada corazón sigue latiendo el deseo de volver a caminar en armonía con el Creador. Y mientras ese deseo permanezca, la historia de Adán y Eva nunca dejará de ser contada. Así concluye esta narración en la de un principio que explica nuestro presente y que aún proyecta esperanza hacia el futuro. Adán y Eva, los primeros padres, los primeros en caer, pero también los primeros en abrir el camino hacia la promesa de una nueva vida.